Hola, buenas noches. ¿Cómo les va a todos? Muchas gracias por este tiempo que se toman para compartir con nosotros. Estamos acá desde Padres de Pie en este espacio de charla, este ciclo de charlas que inauguramos para hacernos cargo de la educación sexual de nuestros hijos. La educación sexual de nuestros hijos es nuestro derecho, pero nuestro deber. Así que aquí estamos hoy con un invitado muy especial, con el abogado, el doctor Pablo César Posetto. Tengo el honor de conocerlo a Pablo hace un tiempo. Nos vimos muy pocas veces personalmente, pero alguien a quien yo, aunque no le gusta que lo diga, lo admiro y lo aprecio mucho. Es un referente para mí en lo que es la lucha por la vida y la defensa de la familia. Pablo César Posetto nació en Sunchales, pero vive con su familia en Rafaela. Está casado, tiene dos niños pequeños, digo bien, ¿no? Me acuerdo bien. Es cofundador de la Fundación Rafaelinos por la Vida e integra el movimiento Abogados Santafesinos por la Vida, Abogados por la Vida. Escribió 2 libros, este libro que yo tengo acá, que es Aborto y Derecho en Argentina. Este es uno de sus libros. Este libro no lo vas a encontrar en librerías, está totalmente a beneficio de Rafaelinos por la Vida. Ellos ayudan a mujeres en situación de vulnerabilidad para acompañarlas durante su embarazo y después de su embarazo. Y otro libro que se llama Educación Sexual, que es la parte toda legal de la educación sexual, que es un libro en PDF, que nosotros tenemos publicado en la página de Padres de Pie. El que quiera se puede contactar con nosotros y se lo podemos enviar. También ese es gratuito, pero porque no está en papel, y es a beneficio de una organización también que colabora con mujeres en situación de vulnerabilidad. Así que cualquier aporte que puedan hacer es en beneficio de eso. Bueno, acá vamos a hacer una charla con Pablo, un ida y vuelta, así que no sé si querés decir algo o ya te empiezo a preguntar. No, yo te agradezco la invitación, les agradezco a todos, agradezco la generosidad con la cual siempre te dirigí a mi persona. Yo esto lo hago como papá, después de haberme preocupado por un tema donde yo no estaba involucrado hace algunos años atrás, cuando se dio el embate de todo lo que tenía que ver con el aborto y la educación sexual, me empecé a meter y en ese contexto, consciente de que hay muchos profesionales mucho más idóneos para esta tarea, con mucha más experiencia, intento desde mi punto de vista, de mis limitaciones y con mi conocimiento, hacer un aporte para que vayamos construyendo contenido. Mi idea acá no es agotar un examen exhaustivo, sino más bien hacer un aporte en un proceso de formación de contenido que se va dando, digamos, minuto a minuto diariamente en la medida que nos vamos metiendo en un tema al cual no estamos acostumbrados. Bien, sí, la verdad que es a minuto no nos dan respiro. Siempre salen cosas. Estamos, creo que, me dice mi tiempo de dormir y comer, yo lo mío ya está siendo literal. Pero bueno, yo, más allá de que vos reconozcas tus limitaciones, te admiro y te respeto. Para mí sos todo un referente en esto, no solamente por lo que sabés, sino por tu nivel de entrega y tu generosidad. Bueno, Pablo, vamos a lo nuestro. Te pregunto, yo voy a hacer de preguntona hoy. ¿Existen normas, digamos, en Argentina que regulen la ESI, lo que es la ESI, ¿no? Porque uno dice, bueno, ESI, la educación sexual integral. ¿Hay alguna norma que es la ESI, así como uno la nombra? A ver, nosotros tenemos una ley nacional de educación que tiene pautas o criterios aplicables a todas las ramas de la educación y por ende a la educación sexual integral. Y desde 2006 tenemos una ley nacional, que es la ley 26150, que regula la materia de educación sexual integral en toda la nación. Eso quiere decir que todas las provincias, al momento de avanzar sobre la normativa vinculada con esta materia, tienen que en cierta medida acogerse a los lineamientos y principios de esta ley 26150. Y después, obviamente, que cuando uno en Santa Fe empieza a decir de qué manera yo voy a legislar sobre estos temas, tengo que entender que tenemos los artículos respectivos de la Constitución y que tenemos convenciones internacionales
y que tenemos la propia Constitución de la provincia de Santa Fe, que también nos fijan pautas que, si bien pueden no ser directamente una referencia expresa a la educación sexual, claramente hacen referencias que son relevantes al momento de establecer un sistema en la provincia. O sea que claramente nosotros tenemos muchas normas, algunas específicas y otras generales, que deben ser tenidas en cuenta y que son aplicables a la educación sexual integral, y las instrucciones del Consejo Federal de Educación, que, digamos, a partir del 2008, con una reforma en el 2010 y con otra resolución del 2018, el Ministerio de Educación de la Nación fue, en cierta medida, reglamentando cuestiones que tienen que ver con la aplicación de la ley, y de ese modo generaron, digamos, pautas que deben ser respetadas por las provincias, porque son fijadas inclusive por el Consejo Federal de Educación, que está integrado por ministros de educación de todas las provincias. Esto, digamos, significa que la ley de ESI no es, como yo siempre digo, no es una ley que es soberana sobre todas las otras leyes, sino que está dentro de todo un marco legal que de alguna manera la contiene y la norma. Exactamente, no podemos hacer en Santa Fe lo que queremos con la ESI, sino que tenemos que hacer lo que se ajusta al proyecto de nación fijado en la Constitución y al proyecto de provincia que hemos fijado en la Constitución de la provincia de Santa Fe, al cual tenemos que adherir, digamos. Bien, está también una respuesta a aquellos papás que dicen, bueno, pero me dijeron que la ley, la ESI es ley, sí, pero no es una ley sola que está ahí, sino que tiene todo un contexto, por decirlo, una palabra que yo no uso, palabras de abogados, pero bueno. Y te pregunto, ¿la ley de ESI es, como dicen, es obligatoria? A ver, nosotros hoy tenemos un derecho de los alumnos a acceder a la educación sexual en todos los niveles de educación, y tenemos digamos, el derecho de las familias de poder participar, la obligación de hacerlo, porque son los deberes que están, digamos, que hacen al rol de la responsabilidad parental que cumplen las personas que tienen a cargo la educación de los niños, y esa educación hoy es obligatoria en todos los niveles. O sea, hoy aquel que proponga no dictar educación sexual integral en un establecimiento educativo está haciendo una propuesta que no es admitida por la legislación nacional, la cual dice que este tipo de educación debe ser impartida de manera obligatoria. Y por ejemplo, es obligatorio darla, porque digamos, para los niños es un derecho. Es obligación dictarla, exactamente. Dictarla. Ahora, no es obligación, o sí, decime vos, recibir cualquier ESI que te ofrezcan en la escuela. La obligación está de dictarla. No, porque lo que hablamos antes, yo tengo derecho a recibir una educación sexual que respete las normas superiores, digamos. O sea, no puede ser cualquier ESI, sino una ESI contextualizada. Y ese es el único limitamiento, el principal limitamiento son las leyes que hablaba recién y las directrices del Consejo Federal de Educación de la Nación, elementos básicos a considerar en estos casos. Yo pensando como mamá y escuchando las preguntas de las mamás de las puertas de la escuela, de la mía y de otras, decir, bueno, si dicen que es obligatoria, claro, pero es obligatoria en dictarla, no es que uno puede recibir, al chico hay que obligarlo a recibir cualquier ESI, cualquier educación sexual. Inclusive dependiendo de cómo nosotros interpretemos la ley nacional, yo creo que como las autonomías de la comunidad educativa son muy importantes, de acuerdo a la Ley de Educación Sexual Integral, el nivel de preponderancia de los direccionamientos que puedan generar la autoridad de aplicación no son tan determinantes como en otras materias. Es decir, la ley nacional siempre fue pensada para inculturar la educación sexual. Y esa inculturación de la educación sexual solo se hace posible cuando las comunidades educativas, en base a su contexto, su realidad institucional, integrada, o sea, hacen o desarrollan el proyecto educativo institucional con una visión concreta de qué es lo que ellos quieren como comunidad. Obviamente no pueden hacer lo que quieren con la educación sexual, hay que respetar las directrices de la autoridad de aplicación, pero bueno, en esto nosotros consideramos que al ser los padres los agentes naturales de educación en esta materia, tienen un nivel de autonomía que no se da en otros casos.
Bueno, ahí te pregunto, ya que me hablaste de los padres, ¿a quién le corresponde llevar adelante esta educación sexual de los hijos? Bueno, yo lo que siempre trato de dejar en claro es que esto no es un monopolio ni del Estado ni de los padres, que en cierta manera es un trabajo en conjunto donde cada uno tiene sus elementos para aportar. Ahora, cuando uno hace un análisis concreto del rol de la familia dentro de este tipo de educación, se termina dando cuenta que el agente natural para educar en esta materia, especialmente en la primera etapa de formación de los niños, es la familia. Y que el rol del Estado es un rol subsidiario que está vinculado a la formación de los papás, a la formación de los niños, pero siempre acompañando el proceso que los padres decidieron para sus hijos. Ya cuando los chicos van creciendo, en definitiva van ganando un grado de autonomía, que está inclusive reconocido actualmente por el Código Civil de la Nación, que les va permitiendo poder, en cierta manera, decir cosas en relación a su educación sexual en grado al nivel de madurez. Y ahí la capacidad de los padres se irá reduciendo en la medida que el tiempo pase, y eso también irá condicionando en cierta medida las libertades que pueden tener los docentes sobre algunos temas, siempre respetando las convicciones de los niños y del resto de los integrantes de la comunidad educativa, dentro de los cuales se encuentran los papás. Bien, está. En Santa Fe, digamos, estamos dando vuelta acá con proyectos de ley de ESI, pero en Santa Fe no tenemos ley todavía, pero ¿será ESI? En Santa Fe se dicta la ESI desde hace tiempo. A ver, el problema de la ESI es que concretamente, como es un tema, aceptame el término, vidrioso, es un tema que siempre ha sido foco de conflicto, que está rodeado de tabúes, de miedos, de limitaciones, que hacen que sea muy difícil su abordaje. Ahora, desde el 2006 en adelante, un montón de establecimientos educativos están dando educación sexual integral, con lo cual presuponer que una ley es imprescindible en esta materia para poder dar educación sexual es incurrir en un error. Sí está claro que la provincia puede interpretar su realidad sociocultural y tratar de impulsar un modelo de educación sexual con las limitaciones que hablábamos antes. Pero hoy nadie puede sostener de manera correcta que se esté imposibilitando el dictado de educación sexual por la falta de una ley. Hoy la legislación que hay resulta suficiente con las directrices del Consejo Federal de Educación para poder impartir educación sexual en todos los niveles en la provincia de Santa Fe. La ley sería un elemento más para el aporte. Bien. Bueno, decía que nosotros no tenemos todavía una ley, vos me decís que igual se aplica, de hecho, en experiencia como mamá uno sabe que se aplica. El Ministerio de Educación tiene una parte especial para lo que es educación sexual, de si se habla, se llama el programa y demás. Y en las escuelas confesionales y en otras escuelas privadas también hay muchos programas que yo en este tiempo he descubierto que están organizados, programados, hasta en papel, digamos, hay si no puede ser que digan que no se aplica esto, digamos, no se aplica uniformemente, eso sí es una crítica, pero hay muchísimo material que uno puede disponer. Yo creo que hay una preocupación, que la misma preocupación que impulsa el modelo de reforma de la ley nacional, que es más que todo tratar de garantizar un modelo ideológico dentro de la educación sexual, y que la necesidad de aprobar una ley tiene que ver con una manera de entender la educación sexual y con la necesidad de que la educación sexual vaya por ese camino. Creo que ahí está el centro de la preocupación de aquellos que creen que tiene que haber legislación. Claro, digamos, impulsar un único modelo de enseñanza de ESI, no los otros que a lo mejor sí están funcionando, porque hay otros que funcionan. Por eso, hay modelos que nosotros compartimos, hay modelos que no. Yo respeto a aquellos que tengan una visión distinta con respecto a estos temas, pero lo que uno empieza a evaluar es que por ahí la necesidad de legislar está más vinculada con imponer perspectivas y no tanto con facilitar una educación sexual integral plural para todos.
Bien. Bien, estamos diciendo que no tenemos ley, pero sí hay proyectos de ley. ¿Nos contás un poquito Hay en qué proyectos de ley, situación? hay un ¿Y qué proyecto. significa esto, Pablo? Porque a veces no queda claro qué significa esto, cuál es la importancia de que en Santa Fe A haya ver, proyectos. nosotros tenemos, nosotros tenemos cuestiones que tienen que ver con lo siguiente. La gente dice que los proyectos de ley no son tan peligrosos en la medida que las normas superiores limitan las facultades de los legisladores y limitan las facultades de la autoridad de aplicación, en este caso el ministerio. Lo que nosotros sabemos es que en la práctica, cuando una ley se sanciona, en el caso de que se termine judicializando, que es el camino lógico posterior a una diferencia de criterio con respecto al contenido de la ley, no va a impedir en cierta manera que se avance en un sentido que es el sentido que establece la ley. Nosotros podemos lograr en algún momento con una cautelar que la ley deje de aplicarse. Yo después tengo mi preocupación o mis limitaciones en cuanto a la posibilidad de garantizar que la ley termine no aplicándose, especialmente porque detrás de las convenciones internacionales hay, digamos, un criterio de interpretación dinámica por el cual se le está tratando de hacer decir a las convenciones internacionales cosas que expresamente no dicen. Entonces, los organismos de control, las comisiones, las cortes internacionales empiezan a meterse con algunas interpretaciones que modifican los textos de las convenciones y que nos empiezan a generar inseguridades con respecto a la posibilidad de evitar el avance de leyes que, que estén ideologizadas. Entonces, yo creo que no nos puede dar lo mismo, creo que tiene sus limitaciones en un Estado de Derecho y en una república, pero también tengo mi preocupación, especialmente basada en el lobby internacional y en cómo las necesidades económicas juegan para que el lobby internacional condicione ayuda económica a la aprobación de este tipo de ley y a la aplicación efectiva de este tipo de ley, que es otro de los elementos por los cuales hay un interés muy grande en aprobar leyes de estas características. Claro, es importante porque la gente también tiene que entender, pues bueno, pero está el artículo 5 de la ley nacional que permite adaptarla. No, si sale la ley provincial, nos regimos con la ley provincial. Digamos, que eso la gente tiene que tener en claro. Si sale la ley provincial, nosotros podremos intentar hacer esfuerzos para que la autoridad judicial nos diga concretamente si la ley corresponde, o sea, si corresponde aplicar o no la ley. Y es cierto que si vos me preguntás a mí personalmente, yo con una aplicación lisa y llana del derecho, debería estar tranquilo con el artículo 5 de la ley nacional. Lo que pasa es que la experiencia a nosotros nos indica que en un país como el nuestro, lo que parecen cuestiones básicas y poco discutibles, y hasta que deberían ser pacíficas en el debate de la doctrina y de las opiniones de los juristas, termina no siéndolo. Entonces yo soy de aquellos que creen que no tenemos que subestimar la importancia de estas leyes. Bien. Que si ustedes me preguntan, ¿hay peligro? Sí, hay peligro, pero porque hay intereses por detrás de la ley que no es solamente garantizar el cumplimiento de la Constitución y de la ley nacional, sino también garantizar la implementación de un proceso de reingeniería social. No digo en todas las personas, no digo, o sea, que hay un montón de gente de buena voluntad trabajando en base a las mismas convicciones que tenemos nosotros, sí, que tienen que ser respetados, que nosotros tenemos que acompañar y que tenemos que escuchar para poder generar un diálogo que nos dé la posibilidad de crecer. Pero también uno entiende que desde todos los sectores, porque esto no es patrimonio de un solo sector, se empiezan a tratar de imponer modelos que en cierta medida restringen la posibilidad de ese diálogo. Y eso tenemos que tenerlo presente. Bien, así que es importante participar en este sentido, ¿no? En involucrarnos en lo que está pasando en Santa Fe específicamente hoy con relación a la ley de educación sexual. Es importante. Bueno, ¿qué dicen los proyectos? Bueno, ¿en qué situación está esto? Diputados, senadores, que a veces es tan difícil de entender. Contanos un poco cómo ha sido el proceso hasta ahora. A ver, en senadores hay un proyecto, hay proyectos que han perdido estado parlamentario y hay un proyecto que fue presentado al cual yo todavía no me aboqué de manera detenida porque es un proyecto que presentó un legislador y que no sé inclusive si llega a tener consenso dentro del bloque
al cual pertenece ese legislador. Pero bueno, hay un proyecto que está más avanzado, que es un proyecto presentado en la Cámara, en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. En esa comisión se presentaron 2 proyectos. Se aprobó uno de ellos, que es un proyecto en cierta manera que impulsaba el socialismo. Hay otro proyecto del cual yo participé y que hemos participado en la elaboración, que es un proyecto que yo diría que en un 99% se ajusta a este criterio de pluralidad. Es cierto que propone un modelo antropológico que probablemente no sea compartido por otros, pero me parece que es un muy buen proyecto de ley que con algunas reformas podría lograr garantizar este proceso de pluralidad. Y bueno, después tenemos este proyecto con media sanción, que es un proyecto que a mí me inquieta un montón, porque tiene una carga ideológica, para mi gusto, considerable, y empieza a proponer un modelo sesgado. Intenta dar una apariencia de pluralidad con algunos enunciados, pero después en lo práctico, cuando uno empieza a meterse dentro del proyecto, se da cuenta que esos enunciados con apariencia de pluralidad terminan no siendo tan aplicables dentro de todo el contexto. O sea, esta ley provincial es una ley que garantiza la educación sexual en todos los niveles, lo cual para nosotros es positivo, es valorable. Pero después cuando nosotros empezamos a hablar, decimos, bueno, a ver, ¿podemos realmente lograr una inculturación en la educación sexual? Entonces cuando uno va y analiza y dice, bueno, la ley habla de la posibilidad de acomodar los contenidos. Dice, o sea, lo que nosotros históricamente consideramos era la posibilidad de adecuar contenidos. Esa adecuación le daba un nivel a las comunidades educativas. Ahora aparece el término adaptación, y a mí me empieza a hacer ruido sobre cuál es realmente la facultad que se le quiere dar a las comunidades educativas, en un término que cuando uno lo empieza a analizar en su sentido y alcance parece un término un poquito más restrictivo. Siguen siendo cuestiones interpretativas. Alguien podrá decir que es un exceso en la evaluación del término, pero creo que todo empieza a jugar en este proceso donde estamos demasiado sensibles y queremos tratar de garantizar el proceso de pluralidad el mayor posible. Sí, yo te estoy escuchando y me estoy acordando porque dice solamente adaptabilidad al entorno sociocultural, para que la gente que no leyó el proyecto, solamente a lo que se refiere al entorno sociocultural y a las necesidades de los alumnos, que quién las definirá, ¿no? Yo me pregunto, pero además yo digo, bueno, no costaba nada poner adecuación, que era respetar el término de la ley nacional y orientar y continuar en esa senda de la pluralidad. La adaptación a mí me da más una apariencia, o me genera dudas con respecto a la autonomía de la comunidad educativa. Parece no es determinante, pero cuando uno después empieza a avanzar dentro de la ley, esto que parece menor, que parece un tema gramatical, empieza a jugar mucho, mucho más fuerte. ¿Por qué me preocupa? Sí, decime. Te preocupa. No, que me quedé con lo de estamos con un poquito de delay. Con el tema de la pluralidad, cuando se trabajó, cuando se debatió sobre este proyecto, fueron escuchadas todas las voces, realmente hubo un debate amplio, digamos, se tomaron en cuenta todas las propuestas, se escucharon todas las voces, porque digamos, a mí también me da la sensación, ya en 2 años de lucha, que por ahí parece que nos escuchan mucho, pero no sé, me parece que nos oyen y no nos escuchan, que es distinto, ¿no? Sí, esa es la síntesis perfecta. Yo creo que hubo un esfuerzo de la comisión por traer a todas las instituciones o personas que podían haber hecho un aporte, los escucharon, y nosotros teníamos la esperanza en ese proceso que esa escucha se hubiera transformado en
en una modificación de la propuesta que se traía dentro de la comisión, pero bueno, después nos encontramos para nuestra sorpresa que después de horas de conferencias, de Zoom, de charlas, de elaboración de documentos, de esfuerzo, prácticamente nada de lo que nosotros planteamos fue incorporado en el proyecto que obtuvo la sanción por mayoría con la oposición de los 9 diputados que tenían una visión más parecida a la que nosotros compartimos en cuanto a la necesidad de hacer algo más plural. Nos escuchan pero no nos oyen. Esa es la visión. Y este proyecto, como hablabas de la adaptación o a la adaptabilidad y ya no la adecuación, ¿qué dice, si dice algo, con respecto a la familia, a las convicciones, a las creencias? Porque digamos, acá también digamos, están en juego no solamente los derechos de los niños, sino de los trabajadores, los docentes y de los padres, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente, supongamos que fuera solamente la de los niños, los derechos, que estuvieran en juego. ¿Dice algo con respecto a eso? Hay un punto de partida que a mí me volvió, o sea que volviéndolo a leer me llamó la atención. Porque bueno, dice, los chicos tienen derechos, lo cual es obvio, digamos, nadie puede negar que los chicos tienen derecho a una ESI. Pero eso dice, tienen derecho a un tipo de ESI, que debería ser, dice, una ESI laica, una ESI con perspectiva de género, una ESI basada en la perspectiva de diversidades sexuales y una ESI basada en la perspectiva de derechos humanos. Entonces, sí, bueno, pero a ver, ¿es realmente así? ¿Tienen derecho a esto o en realidad tienen derecho a una ESI que incluya todas las perspectivas? Donde ellos no me digan qué pensar, sino que me enseñen a pensar. Y que uno puede elegir. Empieza a darse cuenta y decir, bueno, a ver, hablan de educación laica. El término es un término que está muy ideologizado y que puede tener diferentes interpretaciones. Yo puedo decir, bueno, no, cuando yo digo educación laica estoy proponiendo la neutralidad del Estado. Bien, yo te lo tomo, es un concepto válido, pero cuando yo ya digo la educación laica como la eliminación de la faz espiritual de la persona dentro digamos, de la comunidad educativa, la situación se empieza a complicar. Ya no estamos hablando de un Estado que es neutral y que no impone criterios religiosos, sino que estamos hablando de la posibilidad de que la faz religiosa de la persona, la faz espiritual, sea eliminada de las actividades que se puedan hacer dentro de las comunidades educativas. Entonces cuando te dicen, no, bueno, pero va a haber un respeto de los derechos religiosos. Sí, el derecho va a ser, yo te respeto, vos pensás lo que quieras, pero acá se dice esto. Me parece que de la manera que se está planteando, el respeto va a ser un respeto a que en tu fuero íntimo pienses lo que quieras, pero que cuando hables y exteriorices tus convicciones, tengas que adaptarte a esa laicidad del contenido. Una contradicción, ¿no? Porque, digamos, en el primer artículo dice laica, pero con esta perspectiva. Entonces, si laico es neutralidad ideológica, es mentira, porque es laico sin Dios, como decís vos, pero con esta única perspectiva. Por eso, entonces, yo creo... Hay una imposición. A ver, en realidad yo creo que es que hay, como es un término que se le puede asignar diferentes contenidos, hubiera sido saludable aclararlo. Yo no puedo presumir la mala intención de aquellos que usaron la palabra laica para hacer algo que yo no comparto. Pero es peligroso y la posibilidad claramente existe. Entonces, cuando nosotros corren tiempos donde hay un nivel de proselitismo en algunas áreas de la educación sexual, a mí me gustaría que la precisión terminológica sea lo suficientemente clara, o que haya precisión terminológica para expresarme bien, de tal manera que todas estas dudas sobre interpretación queden evacuadas, especialmente por esto de decir, bueno, vamos a dialogar, yo no quiero llevar un modelo antropológico, no quiero imponer una manera de entender, no quiero inclusive que mi hijo reciba una imposición de ese modelo, pero sí lo que quiero es que como integrante de la comunidad educativa, cuando yo quiera hacer una expresión y quiera defender un modelo, eso no me transforme en una persona que discrimina, que excluye. Y en ese punto yo hago hincapié, por eso la importancia de las cuestiones terminológicas. El proyecto dice, se respetarán las creencias religiosas y las convicciones
de las personas, pero después yo en el fondo cuando empiezo a ver lo que dice la ley no me queda claro y me parece que ese respeto es difícil. Después se incorpora el término perspectiva. Y la perspectiva, digamos, cuando uno hace un análisis también, volvemos a lo gramatical, pero justamente tiene que ver con una manera de abordar el tema. O sea, entonces, cuando yo digo perspectiva de género, hoy nadie discute la importancia de igualar la mujer al hombre. Creo que no hacerlo sería poco feliz utilizando un término amable, con lo cual, digo, si la perspectiva de género tiende a eso, yo creo que no habría cuestiones que discutir sobre la posibilidad de imponer algún modelo que proponga desigualdades. Pero bueno, después uno empieza a analizar y en cierta manera, cuando empieza a ver que dentro de esa perspectiva hay algunas posiciones extremas que proponen modelos incompatibles con lo que la mayoría de la comunidad entiende correcto, bueno, yo ahí me empiezo a preocupar. Y cuando dice, bueno, perspectiva de diversidades sexuales, yo no dudo de que en una comunidad educativa saludable se puedan proponer diversos criterios con respecto a la sexualidad, dentro del proyecto educativo y dentro del marco de las convicciones de los miembros de la comunidad educativa, del ideario institucional en el caso de los establecimientos privados. Pero digamos, esto no puede transformarse en la posibilidad de proponer un modelo donde la biología termina siendo irrelevante, donde la genética termina siendo irrelevante y donde yo voy a proponer como único modelo el modelo que no considera el dato objetivo de la sexualidad. Ese modelo es un modelo que yo no comparto, pero que respetaría dentro de un proceso de diálogo. Es decir, vamos y discutámoslo. Ahora, si ustedes me dicen que solamente perspectiva de diversidades sexuales, me están excluyendo aquella perspectiva que está convencida de que los objetivos, de que en la educación sexual, cuando yo me voy educando, la condición sexuada es relevante. La educación sexual no termina siendo solamente una cuestión de subjetividades y una cuestión que tiene que ver con las elecciones y en la libertad, la posibilidad de desentenderme del dato objetivo del cuerpo. Entonces, al haber la palabra perspectiva, a mí me preocupa eso, decir, bueno, puede haber una perspectiva. Un término vago, perspectiva de género, es un término vago porque no está definido, bueno, no hay una sola definición de género. Cuando yo digo perspectiva de subjetividades, la subjetividad basada en la objetividad, ¿está contemplada? Porque claro, en definitiva, digamos, yo tengo una subjetividad, si quieren tomar el término subjetividad, que es aquella subjetividad que cree que el dato objetivo es relevante. Y lo que uno empieza a ver cuando habla de la subjetividad es que muchas veces eso no es así, de que la visión, digamos, biologicista, genetista, inclusive moralista, dice, no, bueno, la propia ley dice, ojo que tuvo una visión reduccionista, hay que superarlo. Por eso digo que la situación es... Aparte la palabra superarlo, es decir, que tu propuesta no solamente que es reduccionista, sino que es más baja, tu perspectiva es más baja que la otra porque esa te supera. Bueno, ese es el peligro del término deconstrucción, que está muy de moda, y que dice, bueno, miren muchachos, acá hay cuestiones que tienen que ver con modelos caducos, estructuras con apariencia de verdad que en el fondo contemplan errores, contienen errores que deben ser deconstruidos, que deben ser corridos. A mí me preocupa que esa deconstrucción se termina transformando en una destrucción del que piensa distinto. ¿Y quién dice que es verdad, qué modelo corresponde, qué modelo no corresponde, y cómo respetamos a las minorías o inclusive a algunas mayorías? ¿Qué sé yo? Cuando define la ESI, el proyecto no habla de actividades pedagógicas que tengan en cuenta aspectos morales y religiosos. No dice nada. Dice, bueno, no, las actividades pedagógicas tienen que tener en cuenta cuestiones biológicas, psicológicas, sociales, afectivas, éticas y jurídicas. Perfecto. Ahora, la moral y la religión también hacen una educación sexual integral. Porque cuando nosotros leemos los derechos de los niños,
en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la ley, ¿qué dice en ese sentido? Dice que el Estado tiene que garantizarle a los niños un nivel de vida por el cual se logre su mayor desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. O sea que el niño tiene también que poder desarrollar en su sexualidad las cuestiones que están vinculadas con su parte trascendente y con una cuestión de poder evaluar una estructura normativa que pueda dirigir dentro del proceso, especialmente con aquellos que creemos que no somos personas que nos autocreamos, sino que somos personas creadas. Entonces, puedo discutir modelos morales y puedo compartir que haya gente que no comparta mi modelo. Lo que no puedo hacer es que la actividad áulica no los considere. Yo creo que esta no enunciación no impide que los considere, pero en el fondo les baja el precio, los pone en un nivel inferior. Yo lo que veo, no como abogada, porque no lo soy, ¿no? Que en el nombre de la libertad y de la diversidad se terminan cortando alas, digamos, porque se terminan cercenando derechos. Como decís vos, los niños tienen derecho a desarrollar su espiritualidad y está reconocido por los derechos internacionales del niño, ¿no? Pero ponemos una ley provincial que ese derecho está como que lo cortara. Entonces, cuando uno no conoce sus derechos, no los puede hacer valer. Entonces, como que estamos jugando a eso, ¿no? Y es muy triste. La convención dice garantizar el Estado debe garantizar el mayor desarrollo espiritual y moral. O sea que no es solamente, o sea que es un tema que el Estado tiene que garantizar. Y acá evidentemente se obvia. Entonces una actividad áulica que no garantiza este desarrollo o que no lo asegura de manera expresa, a mí me preocupa. No quiere decir que esté excluido, pero le bajan el precio, que es lo que yo te decía antes. Después, yo empecé a leer, y eso me lo hizo notar un colega, el doctor Rodolfo Sender. Él estuvo trabajando en un conversatorio que se hizo vinculado con el tema de la ESI, y empezó a hacer un análisis terminológico de los objetivos. Yo en principio no le había prestado atención, y después me encontré con algunas sorpresas que no me son tan gratas. No porque no respete esos principios, sino porque creo que son principios que puedo no compartir y que por ende una ley que los propone como único camino es una ley que a mí me empieza a hacer ruido. Entonces, dicen entre los objetivos, dice asegurar la transmisión. Voy a leer textual para no hacerle decir a la ley cosas que la ley no dice, ¿no? Dice, asegurar la transmisión, circulación e intercambio de conocimientos reconocidos por comunidades científicas. Entonces, bueno, la ciencia y los aspectos de los cuales yo te hablaba recién, los contenidos morales, los contenidos espirituales, se les vuelve a bajar el precio. ¿Qué ciencia después? Porque en definitiva es una ciencia que también cuando está basada en la genética, en la biología, o inclusive aquellos que tienen un criterio patologista, se puede compartir o no, pero hay una manera de entenderlo. Sí, no, imponen un pensamiento y te van a decir qué tipo de ciencias son valideras. Digamos, a nivel internacional eso es imposible, no hay ningún organismo que diga este conocimiento es científico y este no, porque hay hasta controversia entre ellos, pero la provincia de Santa Fe, los legisladores dicen esto es ciencia y esto no. O en todo caso... Porque la espiritualidad, por ejemplo, desde la filosofía y la antropología, tenés a Víctor Frank, que habla de la trascendencia y la espiritualidad sin hablar de religión. Bueno, por eso yo... Volvemos Entonces no sería ciencia. Bueno, es que, por eso. A ver, volvemos a lo mismo. Otra vez, otro término que entraña peligros en este proceso donde estamos trabajando, algunos de buena voluntad, otros de mala voluntad, algunos bien intencionadamente, otros mal intencionadamente, para ver qué tipo de educación sexual corresponde. Después dice, fomentar la ciudadanía sexual y la soberanía sobre el propio cuerpo. Bueno, la soberanía sobre el propio cuerpo empieza a tener relación con esto de el aborto y si el niño es un cuerpo distinto al de la madre. Entonces, bueno, cuando uno empieza a leer todo el proyecto y empieza a hablar de la soberanía sobre el propio cuerpo, a nosotros nos empieza a preocupar si esa soberanía sobre el propio cuerpo implica también la posibilidad de disponer del cuerpo de la mujer
de disponer de un cuerpo distinto al de la mujer cuando está dentro del seno materno. Yo creo que es un término sumamente peligroso. Habla de el respeto a las diversidades en sus múltiples manifestaciones, que en ese sentido creo que tiene que haber un respeto a las diversidades, que tiene que también contemplar aquel que cree que las diversidades no son un modelo, ¿sí? Que en definitiva cree que la diversidad puede ser considerada como un modelo por alguien y que yo no puedo no compartirlo y que eso no me transforma en un enemigo, ni mucho menos, sino en un ser humano que además quiere conocer la verdad, que no se autopercibe como dueño de la verdad, sino que lo que en realidad termina de entender es que recibió una formación, que cree que esa formación es la adecuada y quiere ir en ese sentido. Me estoy quedando a lo mejor en este punto, pero porque me llamó mucho la atención lo que Rodolfo mostraba. Vuelve a tocar el tema de la salud sexual y reproductiva en el inciso I. Nosotros sabemos que la salud sexual y reproductiva son los elementos, los caballitos de batalla para aquellos que impulsan el aborto legal como un derecho en la Argentina. O sea que esta manera también impone un modelo sobre la cuestión vinculada con el aborto. Habla de abortos inseguros, cuando nosotros, primero, no hay derecho al aborto, y segundo, no existe el aborto seguro. O sea, nosotros sabemos que como cualquier práctica o intervención, el aborto es una práctica totalmente insegura y además estamos convencidos de que se le está haciendo creer a la comunidad que se trata de una práctica segura y que en el riesgo se está exponiendo, en el proceso se está poniendo un montón de mujeres a riesgos innecesarios, a riesgos elevados que ni siquiera conocen. No me voy a meter en este tema porque es para hablar otro tanto, pero sí lo instalo porque está dentro de los objetivos. Sí, no, y no hablando solamente, digamos, yo estudié esto no solamente desde el lado de la protección de la vida del niño por nacer, sino desde el lado de la mujer, digamos, no se está hablando realmente y se está ninguneando. Es como con el tema de las drogas, ¿no? Con el tema de la marihuana y demás, como que se menosprecia y se ningunea las consecuencias físicas, psicológicas a corto, mediano, largo plazo, las consecuencias sociales. Está demostrado el índice de aumento de la violencia social, de la depresión, del uso de psicofármacos y demás en las sociedades donde está legalizado el aborto hace muchísimo tiempo, que ellos lo tienen legalizado y hablan de estas cosas y nosotros, en vez de usar esa experiencia para decir, bueno, que acá no pase, implementemos otro tipo de política, hacemos oídos sordos a eso. Bueno, no importa la vida del niño y tampoco importa la vida de la mujer. Sin irme, pero metiéndome en este punto, el protocolo nacional habla de que no es imprescindible hacer ecografías, por ejemplo, y yo puedo tener un embarazo ectópico y puedo proveer misoprostol. Y en ese contexto puedo generar un daño gravísimo para la mamá. Y de esa manera, y de ese modo, un montón de otras cosas. Es decir, bueno, evidentemente yo darle la pastilla de misoprostol a la mujer para que se vaya y la tome en su casa con la posibilidad de generar una hemorragia grave. Son elementos que decir, miren, chicas, ustedes quieren tomar misoprostol, estas son las consecuencias. Claro. El misoprostol no es seguro como una práctica, sino que es una práctica que inclusive requiere monitoreos, porque tampoco la mujer termina de saber concretamente cuándo el proceso de evacuación del feto está finalizado. O sea que, digamos, yo si no lo sigo, no puedo interpretar correctamente qué es lo que está pasando. Si se corta la electricidad, no solamente me quedo sin wifi, me quedo sin antena de teléfono, así que sería imposible continuar para mí. Bueno, habíamos terminado, lo último que se escuchó fue lo del aborto. Sí. Bueno, seguimos con el punto posterior, que es el inciso K de la ley, que establece también objetivos. Es un inciso que dice: contribuir a derribar mitos, creencias falsas, concepciones erróneas y prejuicios sobre la sexualidad transmitidos por los procesos de socialización. Lo que en el fondo quiere decir hacer un corte intergeneracional y proponer modelos que estén basados sobre criterios distintos a los que se transmiten de los padres a los niños. Claro, el mayor agente de socialización es la familia.
Bueno, entonces, Y en en el segundo fondo, lugar, la escuela. yo digo, bueno, ¿qué mitos? ¿Cuáles son los mitos? Creencias falsas. Cuando usan la La palabra Llorona. creencia, Estamos claro, hablando de la Llorona. creencias falsas. Por ejemplo, suponer que soy un ser creado y que por ende el sexo es un dato relevante. ¿Es una creencia verdadera o una creencia falsa? Prejuicios. ¿Cuáles son los prejuicios? Aquel que no comparte el modelo que yo propongo es una persona prejuiciosa. Bueno, yo puedo suponer que también el modelo que propone la ley es un modelo que parte del prejuicio de que lo que yo sostengo con respecto a la sexualidad está mal. O sea que, digamos, dejan abierto un montón de puertas para entrar en debates que no rinden a los efectos de garantizar algo que volvemos a lo mismo, no es pluralidad. O sea, nosotros queremos pluralidad en el debate y en el diálogo y que todos puedan decir lo que sientan respecto a la educación sexual en un marco de respeto sin que eso los lleve a transformarse en personas discriminatorias o a personas que incurren en un acto de discriminación. De este lado uno Bien. se siente discriminado y se siente avasallado. Y a mí me pasa como mamá, ¿no? De este sentir que alguien con más fuerza y poder que yo me puede arrancar a mis hijos. Esa es la sensación. Y genera una especie de violencia. No en el sentido de violencia que uno va a salir a pegarle a la gente, pero uno se siente violentado y nos pone en un estado de alerta que también imposibilita el diálogo. Yo me Yo, siento ninguneada, porque digamos, si mi posición es una posición a ser superada, entonces, bueno, digamos, por eso, ¿qué a ver, significa? Janina, el tema es así. Ellos no dicen expresamente en este punto que tu posición es la que debe ser superada, pero lo dijeron antes cuando propusieron un modelo de perspectiva. Entonces, Claro. uno va linkeando todos los puntos de la ley, se empieza a dar cuenta que la situación es una situación compleja. O cuando dijeron que la biología, la genética, y todo lo demás, y la moralidad, eran reduccionismo. Entonces, digamos, yo voy tildando y decir, bueno, yo soy la que está así chiquitita y tengo que ser superada, ¿no? Digamos, soy atraso y merezco y tengo que cambiar de opinión porque mi opinión es una opinión prejuiciosa que no se ajusta a la realidad de los tiempos actuales. Debemos ser silenciados. Esa es la visión que uno termina interpretando cuando lee la ley. Yo no quiero, sigo insistiendo en esto de que no quiero pensar en malas intenciones. Pero bueno, pasan algunas cosas que llaman la atención. De hecho, fíjate vos que en el artículo 5, cuando habla del programa provincial, dice, bueno, establece un programa provincial y enuncia todas las leyes en base a las cuales se debería elaborar el programa. Entonces dice, bueno, mirá qué bien. Pero después nos ponemos a leer y decir, bueno, la Ley de Educación Sexual Integral de la Nación no está nombrada. No. Es cierto que por más que no se nombre, igualmente se aplica, pero el hecho de que no se nombre no es un dato menor. Cuando nosotros decimos, no, pero miren que el modelo nacional es el modelo que nosotros compartimos, es un modelo plural, un modelo que está consensuado a nivel nación y que sería el modelo más aceptable dentro de un proceso, digamos, de las personas que tienen un criterio intermedio, no de los radicalizados, pero de los que tienen un criterio intermedio, que son la mayoría, es el modelo. Entonces, sí, bueno, se olvidaron de ponerlo. Entonces, sí, bueno, no, pero fue un error. Está bien, pero después se olvidaron de poner la Convención Americana de Derechos Humanos, que habla de los derechos de los papás. Se olvidaron de poner el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que habla de los derechos de los papás. Se olvidaron de poner el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que habla de los papás. Se olvidaron de poner la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que habla de los papás. Ay, pero qué loco, porque digamos, no es que con perspectiva de derechos humanos. Pero no, es que a lo mejor se olvidaron. Yo no quiero, porque aparte de otra cosa, ellos no pueden excluir la aplicabilidad de la convención. Pero cuando se empiezan a olvidar de todas estas leyes y empiezan a ser tantas las leyes que se empiezan a olvidar, yo no quiero pensar mal, pero volvemos a lo mismo. Son errores que no deberían estar en un proceso donde yo quiero garantizar diálogo y pluralidad en la aprobación de... Sería muchísimo más fácil agarrarnos de lo común y empezar a impulsar la aplicación de la ley nacional
digamos, y así asegurar el derecho de los niños a recibir una educación sexual bueno, y trabajar en la prevención de conductas que pueden ser dañinas para los chicos, para los adolescentes, como el embarazo no planificado de las adolescentes, la enfermedad de transmisión sexual, prevenir y detectar el abuso sexual infantil, que son todas cosas que estamos todos de acuerdo. Sería muchísimo más fácil gastar todas nuestras energías en eso y trabajar juntos en esa dirección que esta cuestión que genera tanto ruido y que detiene mucho. Esto sí atrasa. Pero es que si yo tengo el Consejo Federal de Educación integrado por los ministros de Educación de todas las provincias, donde se puede hacer el aporte del Estado para elaborar subsidiario en materia de educación sexual, y tengo los proyectos educativos institucionales, donde la comunidad educativa se autodefine en estos temas, y puedo obrar con los agentes naturales de educación y con el rol subsidiario del Estado, con la elaboración de contenidos sugeridos y la posibilidad de adecuación. Creo que el tema es un tema que estaría zanjado y que no generaría los ruidos que se están generando por los temores basados especialmente en la posibilidad de que se instalen modelos tendientes a generar una reingeniería social. No digo que sea el fin de la ley, pero digo que es un peligro que la ley entraña. Yo no puedo poner en la palabra de los diputados que apoyaron el proyecto cosas que ellos no dijeron de manera expresa. Sí. Pero cuando yo empiezo a pensar de dónde son las vertientes de las cuales se nutren para poder elaborar el proyecto, y la cosa empieza a ser un poco más preocupante. Yo te puedo compartir una preocupación que quiero que vos me la expliques. ¿Sí? A mí la parte que me preocupa con que estabas hablando de la autoridad de aplicación de la ley, esta autoridad tiene la facultad de seguimiento y evaluación de la aplicación de la ley. En realidad me preocupa porque... Tienen todas las facultades que se le ocurran, porque no están determinadas las facultades. Con lo cual... Me preocupa porque yo lo asocio con algunos, lo tengo por acá, en algunos artículos donde dice que no cumplir con los puntos de esta ley es vulnerar los derechos de los niños, y al final después dice que esta situación sería informada a la Defensoría de los Niños, y dije, wow, me asusté. ¿Nos explicás un poco? ¿Para qué crear una dirección? Si yo tengo el Consejo Federal de Educación, la instrucción del Consejo Federal de Educación, los proyectos educativos institucionales, ¿para qué crear una dirección provincial de educación sexual integral con facultades amplísimas, que además después trabaja con un órgano interdisciplinario, que sería el órgano que forma, que capacita, con un riesgo de generar un proceso de proselitismo innecesario? Digamos, yo sinceramente creo que algunas decisiones entrañan peligros para un grupo de integrantes de la comunidad que hacen que las decisiones deberían ser revisadas. Está claro que no haría mal a la sociedad una ley de educación sexual plural, que respete el modelo nacional, que respete la Constitución Nacional, que garantice las autonomías de las comunidades educativas y el rol de los papás. Lo que pasa es que eso en el fondo se complica. Vos fijate, cuando habla de los principios rectores del programa, dice, el abordaje debe ser integral, superando cualquier concepción reduccionista, lo cual hasta ahí está bárbaro. ¿Sí? Nadie quiere una visión reduccionista, todos queremos una visión integral. Pero después dice, ¿qué visión reduccionista? ¿La de tipo moralista, biologicista, geneticista o patologista? Yo puedo pensar que son visiones válidas y que en todos casos no son reduccionistas, ¿sí? Pueden en cierta manera estar ancladas sobre determinado tipo de principios sin contener otros, pero pueden ser maneras que yo considero relevantes para evaluar la educación sexual. Y si yo pongo la palabra reduccionismo y después lo instalo y lo linkeo con el contexto de perspectiva, ¿qué es lo reduccionista? Entonces, en realidad cuando yo quiero hablar de evitar reduccionismos, tengo que hablar de eso, de lograr garantizar una integralidad que tiene que ver con el desarrollo de los niños desde todos los aspectos que hablábamos antes. Y eso incluye el aspecto moral, que no sería reduccionista, porque es un elemento que el Estado tiene que garantizar, y el elemento espiritual, que ni siquiera es
considerado en ninguna parte de la norma, lo cual también es un elemento preocupante porque demuestra un modelo antropológico al cual se adhiere que no es el modelo que a mí más me gusta, es un modelo que respeto, porque tiene que ver con la libertad de convicciones y la libertad religiosa del que piensa distinto, pero al no contemplar el modelo que a mí me gusta, la situación se empieza a complicar. Y creo que tenemos, no sé cuánto tiempo ya venimos, no me quiero exceder, no sé qué pregunta te queda. Creo que ya estamos en 1 hora y bueno, creo que solamente nos quedaba el tema de la transversalidad. Y bueno, el rol de los padres ya lo hablamos también, que era nulo. Creo que nos queda el tema de la transversalidad. Bien, con respecto a la transversalidad, cuando nosotros hicimos el estudio en base al cual publicamos el trabajito, el librito sobre la ESI, yo me puse, porque en cierta manera escuchaba de manera reiterada que como que la transversalidad era el modelo. Si la transversalidad, la transversalidad, la transversalidad, la transversalidad. Entonces digo, bueno, primero, ¿qué transversalidad? Y segundo, ¿solamente la transversalidad o la especificidad como una variable? Entonces, bueno, cuando fuimos a leer los consejos, digamos, las instrucciones del Consejo Federal de Educación, lo que en realidad encontramos es, primero, que la transversalidad es una variable y que depende de la materia. Hay materias donde incorporar la educación sexual empieza a parecer un poco forzado. Lo que no quiere decir que no se haga, pero empieza a parecer un poco forzado, especialmente por la competencia de los docentes, porque no en todos los lugares de la provincia y en todos los lugares, en todas las localidades y en todas las escuelas, vos vas a tener docentes adecuadamente formados para dar formación transversal en todos los niveles y en todas las materias. Eso es un dato relevante. Otro dato relevante es el poder decir, la ley nacional recree o establece que los contenidos tienen que estar programados previamente, que no puede ser algo aleatorio donde a mí se me ocurre algo que tiene que ver con la educación sexual y lo propongo. Hay que tener cuidado en ese aspecto porque yo tengo que tener la posibilidad como alumno, la posibilidad como papá, de poder decir, no, bueno, yo quiero saber qué me van a dar porque quiero prevenir cualquier elemento que pueda ser contrario a mis convicciones, mi manera de entender la sexualidad. Entonces, la transversalidad, si es una transversalidad acompañada de un programa y de un proyecto donde yo sé cómo voy a entrar o cómo voy a introducir ese tema en cada punto del programa de estudio, yo te lo tomo. Si en realidad lo que quiere decir es que yo puedo decir cualquier cosa vinculada con la educación sexual en cualquier momento de la clase, por meter el tema, introducir el tema sin siquiera estar relacionado con la problemática con la cual yo estoy trabajando, con la materia con la que yo estoy trabajando, yo creo que es complicado. Y después también la especificidad nos da la posibilidad de tener, en muchos casos, un análisis concreto, con un diálogo meditado, con tiempos para trabajar donde yo sí o sí estoy dedicado a la educación sexual, porque después me encuentro que la educación sexual es un tema tan atrapante que terminé no dando matemática porque me quedé atrapado en un tema de educación sexual. Entonces, también es cierto que yo tengo que garantizar otros contenidos mínimos para dar. Si yo al generar espacio específico estoy garantizando formación específica y la posibilidad de que las otras materias también sean dictadas. Porque después te encontrás con docentes proselitistas en todos los aspectos. Hablo también de los que piensan como nosotros y creen que no hay otro modelo que el que nosotros proponemos. Te encontrás con docentes proselitistas que en realidad se pasan toda la clase de matemática hablando de educación sexual. Eso vos decís, si le das matemática al chico y el chico aprende matemática, que para eso vino, porque después tenemos ese problema. El problema es el entusiasmo con el cual algunas personas proponen perspectivas. Entonces, aparte, desde lo profesional, yo desde el otro lado, ¿no? Que, digamos, haciendo prevención de abuso sexual infantil y prevención de violencia.
Yo desde lo profesional pienso, sí, todos los docentes deben estar mínimamente preparados para poder identificar alguna situación con una palabra de un niño, con un gesto, con un dibujo, es decir, estar alerta, bueno, acá pasa algo y poder hacer la primera contención e identificación. Pero después necesitas gente que específicamente esté preparada, porque no solamente desde el conocimiento, sino también desde lo emocional. No somos todas las personas iguales, no somos todos los profesionales iguales, así como ustedes los abogados no todos podrían ser mediadores por su característica personal. Tengo muchos conocidos abogados, son muy competitivos y jamás podrían ser, este nunca podría ser mediador porque le gusta ganar. Desde este lado también hay gente que se prepara específicamente y tenés que tener todas unas condiciones en tu carácter y no solamente en la formación profesional para abordar esos temas, para poder entablar. Nosotros en los equipos de trabajo de prevención teníamos gente que se lleva muy bien con los niños y yo nací para el mundo de los adultos, entonces hay que trabajar, digamos, si esto es serio, porque la sexualidad humana es seria, es una cuestión seria e importante, tratémosla como tal, entonces tengamos profesionales, gente capacitada realmente para eso, y yo igualmente una formación básica para todos los demás. Entonces, la maestra que estudió matemática es porque digamos, no se lleva muy bien a lo mejor con otros aspectos, y es como obligarla, sí, obligarla a tener unos conocimientos básicos para abordar algunos temas, una respuesta eh, espontánea, pero no para llevar adelante este tipo de cosas que no necesariamente ni le tienen que gustar, ni tiene que tener todas las condiciones y aptitudes de preparación y naturales para abordar esto. Es como que es muy importante, pero después lo ninguneamos en la práctica. Pero, y volvemos a lo otro, que es decir, la educación sexual es un tema con un nivel de complejidad que para transversalizarlo no solo requiere una persona plural, una persona que pueda respetar, que piense distinto, una persona formada desde muchos aspectos, que pueda abordar conflictos o que pueda tener un equipo interdisciplinario cerca para poder trabajarlo, sino que además necesito tener un proyecto dentro de cada materia, para que no sea un proceso anárquico donde yo quedo supeditado a los estados de ánimo de los chicos, de los docentes, donde cualquiera puede introducir cualquier tema en cualquier momento y eso devenir en que la clase salga para cualquier lado, porque hay muchos momentos donde lo que conviene es proponer la postergación del debate del tema, porque puede haber chicos que se pueden ver afectados, porque el docente puede no saber, y a veces es mejor decir que uno no sabe. Yo no subestimo la formación de los docentes ni el derecho de cada docente de decir lo que sienta con respecto a la educación sexual. Yo lo que digo que son temas tan álgidos, temas tan complejos, donde tampoco se lo puede introducir en cualquier momento sin la contextualización, porque son temas que requieren contextualización. Y volvemos yo no quiero proponer mi modelo ni decir que lo que yo creo, lo que yo pienso es lo mejor. Pero sí creo que cuando yo hago un comentario sobre una temática y no lo puedo contextualizar, la situación empieza a ser compleja. Entonces, si yo tomo una frase textual, en un contexto determinado me puede generar la convicción de una cosa y cuando yo la desarrollé, la introduje, la presenté, se dio otra. Y tampoco puedo transformar todas las materias en educación sexual. Yo puedo dar biología y meter el tema del sexo, puedo dar historia y hablar de la necesidad de las corrientes culturales, del cambio de rol de la mujer, de la primera ola feminista, que es la que yo, digamos, valoro mucho, mucho, porque fue la que reposicionó a la mujer en un estado de igualdad con el hombre y que sigue trabajando en ese proceso. Pero después, bueno, volvemos a lo mismo. Yo no soy especialista en educación, hice la especialización en educación superior, pero no me considero un especialista en educación. No subestimo a las personas especialistas que seguramente deben tener elementos para proponer esta mecánica de trabajo, pero de lo poco que he leído, tengo algunos temas que son estos que me preocupan, que me gusta compartirlos, volviendo a la esencia de que no lo propongo como una verdad sabida y dada, sino como elementos que deberían ayudar al diálogo y hacerle entender a los senadores que van a tratar esta ley que no se puede aprobar lo que se viene, lo que se lleva en ese contexto. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Pablo, por tu aporte, por este tiempo. 1 hora de grabación llevamos ya, pero bueno, la verdad que
es apasionante y bueno, empezamos a hablar y empezás a sacar, a deshilachar estos proyectos de ley, lo va hilvanando de una manera que uno parece no pasa el tiempo. Bueno, quedó muy claro tu pensamiento. Acá no se está discutiendo ni de la importancia de la educación sexual, que sabemos que es relevante, ni la aplicación de la educación sexual como un derecho para los niños, sino que qué tipo de educación sexual le queremos dar a los niños santafesinos. Sí, yo creo que el eslogan debería ser educación sexual ya para todos. Y ese para todos entre comillas. Es decir, tiene que haber una educación sexual ya. Digo sí a la educación sexual, pero digo con toda la comunidad adentro dialogando. Y la imposición de perspectiva atenta contra eso. Muchísimas gracias, muy claro tu aporte. Una vez más, gracias por todo este tiempo que nos brindás y bueno, por la generosidad en esto, en tu tiempo hoy, pero en tu tiempo en líneas generales para formarte y para transmitir todo esto en beneficio de todos y especialmente de los niños santafesinos. Así que bueno, hasta el próximo encuentro, Pablo. Un Dios lo placer bendiga, a siempre disposición para la comunidad. encontrarte. Chau. Chao.